Perfecto. Ahora sí, estamos en vivo y en directo. ¿Están orando por mí? ¿O están pinchando Muñequito. muñequitos con alfiler para que no me sane? Porque o tienen poca fe o no están orando demasiado. Vamos a ver hasta dónde puedo hablar hoy. Ojalá Dios quiera que pueda terminar la clase. Vamos a lo administrativo, rápidamente. ¿Recuerdan que, recuerdan que les di el otro día les mencioné un trabajo de 10 milagros que tienen que realizar, pero no es un trabajo práctico, no es algo que me tengan que entregar a mí, es algo que tienen que trabajar ustedes, que acá está en la presentación, y que tiene que ver con algunas características de estos 10 milagros que ustedes tienen que ir anotando, 4 o 5, como por ejemplo lugar o ocasión del milagro, si es en una sinagoga, si es en una ciudad, eh, si es en el templo, a quién está dirigido, si es un ciego, si es un cojo, Sí, si es yo un tengo. paralítico, ¿no? La Acá, modalidad de Jesús para efectuarlo y alguna otra característica más que ustedes encuentren, no, no más de 4 o 5. Entonces, repito, esta semana les voy a enviar el flyer por medio de los directores para que lo tengan ya, los 10 milagros. Em, estamos acá. lo que le quería decir es lo siguiente, lo que vamos a hacer entonces, no es la próxima semana la última clase. Resulta que tengo buena relación con la directora de este instituto, y me dio un día más. Entonces, vamos a terminar la clase que viene mejor incluso para los que fueron al Congreso de Misiones, para que se pongan al día, y recién el 4 de septiembre es el parcial. Con lo cual, vamos a tener la primera hora, la primera media hora, 40 minutos, el digital, y en la segunda mitad lo que vamos a hacer es yo preguntarle a ustedes acerca de estos milagros. No me tienen que entregar nada, lo tienen que trabajar ustedes, anotar ustedes, y ese día les pregunto. ¿A quién les voy a preguntar? Bueno, probablemente a todos, probablemente a los que necesiten levantar la nota. Y no sé, no sabemos, pero básicamente información. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguno tiene alguna duda? Yo, pastor, Sí. soy Graciela Cañas. Hola, Graciela. Eh, Hola, bendiciones. Le quería consultar, estuve leyendo todo el material para hacer, estoy haciendo el trabajo. Ocasión, eh, no me quedó grabado ¿Qué significa? la ocasión del milagro, no sé. El momento, La ocasión es el el momento, momento, es el momento, es el el momento. contexto. Graciela, es el momento, el contexto, si es en sinagoga, si es en la ciudad, si es día de Ujú. Porque reposo, si es día de ahí dice lugar, reposo. Son sí, esas es que ahí características, dice lugar y ocasión. claro. Entonces, si yo pongo que Claro, fue en el monte, el lugar y la ocasión, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba predicándole a los gentiles, estaba haciendo esto. ¿Esa será la ocasión? Sí, exactamente, exactamente. También la ocasión puede ser día de reposo, o en Ya. también. la sinagoga, o en el templo. Tiene que ver con Templo, lugar, con sinagoga, momento, ciudad. el contexto, básicamente. Bueno, preguntaba porque no sabía, entonces quería que usted me lo aclarara un poquito. Está Muchas perfecto, gracias. está perfecto. ¿Alguno tiene alguna otra duda? Pastor, yo, Susi, no prendo la cámara porque estoy en reposo, pero quería decirle si la semana que viene ya hace las preguntas esas, aparte del texto que manda. Acabo de mencionar recién eso, Susana. Susi, acabo de mencionar eso. Ah, ok. No es para la semana que viene, es para la otra semana Ah, ok, y ok. es después del Ah, parcial digital. Después que hagan el parcial digital, en la ah, segunda hora hago las preguntas. ¿Alguien más? gracias, Pastor. No, por favor. ¿Alguien más? Yo, Bueno, pastor, sí, una consulta. sí. Disculpe. No, por favor. Eh, ¿Están bien puestos los versículos? Porque entro en el archivo que mandaron
y me dice el primer milagro, dice Mateo 15, Marcos 7. En el tercero dice sanidad de un sordo, Marcos 7 también de vuelta. Puede haber un error de tipeo, lo corregimos, vemos, probablemente. Pero No, a ver, quédense tranquilos. Se los voy a enviar esta semana, el lunes a más tardar. Los van a tener todos. Eh, pero igual si es la sanidad de un sordo en Marcos 7 o más o menos, por ahí no hay tanta Sí, sanidad. Es aproximado, tal vez es un error de tipeo, no hay mucho para, digamos. no, no, pero está dentro del capítulo. Si lee el Está dentro del capítulo capítulo. Lo Marcos que, 7 está dentro de esto. claro, está dentro del Sí, capítulo, no del versículo, tal vez. ¿Sí? ajá, Lo sí, que pasa es que dentro del ustedes, capítulo. lo que pasa es que ustedes lo tienen sanidad de un sordo y tartamudo. Perfecto. Sí, que es el Siete punto treinta 3. y uno, Marcos 7, Marcos es 7:31, sí. Sí, Marcos 7. Igual lo que yo les doy está en el libro y lo más Ujú, importante está en la Biblia, ¿no? en Entonces, la si lo Biblia. buscan en la Biblia, lo van a encontrar, Sí, que sí. es lo mejor Ujú. que buscarlo en el libro. Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, pastor. sí. Bueno, el milagro que vamos a tocar hoy, vamos a seguir. Le dije que algunos sí los voy a mencionar porque hay algunas características y probablemente se los pida que sí me gustaría mencionar, porque por ahí no tenemos tanto tiempo cuando yo les pregunte el último día. Este es el milagro de Lázaro, la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Ok. Es el episodio 142. El milagro de Lázaro es el desencadenante de la persecución. Ahora comienza como una especie de persecución sistemática hacia Jesús, y no sus discípulos tanto, pero a Jesús. Porque es un milagro de un verdadero escándalo que causa a la casta religiosa, al sistema religioso, a los fariseos, un malestar mayúsculo, porque es un milagro sin precedentes. Entonces, cuando ocurre este milagro, dice el evangelista, que lo menciona, que es Juan, capítulo 11, al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Claro, recuerden, cuando la gente se acercaba a Jesús, también había infiltrados agentes del Sanedrín, de los fariseos, porque no venían en realidad con la motivación de querer aprender o de querer ver las maravillas que hacía Jesús, sino a fin de ir a denunciarlo, ir a generar malestar porque incluso este tipo de milagro causó una sensación fenomenal en toda la comunidad. Y ahora lo vamos a ver, o después lo vamos a ver a partir de la última semana, cuando entremos a la última semana, porque estamos cerquita de la última semana. Recuerde que estos son los últimos meses. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo, es decir, al Sanedrín. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda este hombre realiza muchas señales milagrosas. Bueno, están reconociendo que alrededor de Jesús se mueve el Espíritu Santo y es evidente que lo que está ocurriendo es de Dios. Por más que lo nieguen, es el Señor obrando. Y la conclusión es la siguiente. En el versículo 48 dice, si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos no solamente tenían celos de Jesús, sino que además tenían miedo que todas estas manifestaciones masivas eh, y lo que ocurría alterara a Roma, al imperio, y ellos tenían miedo de que ocurrieran intervenciones de Roma. Bueno, ahora me gusta voy a compartir con ustedes porque hay algunas conexiones
entre la resurrección de Lázaro y la de Cristo, ¿no es cierto? Porque sobre todo hay una gran diferencia que existe entre una y otra, y es muy simple. Lázaro fue resucitado, pero después murió. Jesús resucitó y nunca más murió, por eso se convirtió en la primicia de los que durmieron. Lázaro fue una señal de la resurrección y Jesús fue la realidad misma. Lázaro al salir de la tumba necesitó ayuda de otros. ¿Recuerdan cuando dijeron, Jesús le dijo, corran la piedra, quítenle las vendas? Jesús no necesitó ninguna ayuda humana porque la piedra con el poder de Dios se había removido sola. A Lázaro hubo que correrle la piedra, como dijimos recién, Jesús corrió la piedra, Lázaro fue restituido a su familia, Cristo ascendió al Padre, y acá el evangelista menciona algo muy interesante. Dice que Jesús lloró, ¿vieron? En ese Ujú. momento. Ahora, en realidad no se sabe muy bien si Jesús lloró porque amaba a sus amigos y tenía una profunda, una linda, buena y profunda relación con Marta, María y Lázaro, o si lloró por la incredulidad de ellos y de la gente, porque el Señor ya sabía que le iba a resucitar. Cuando le van a decir que Lázaro está enfermo, Jesús dice que es una enfermedad, que es en realidad esa enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios. Se tarda 4 días en llegar, por eso el milagro es aún más contundente, más poderoso. Eh, pero esta es una de las ocasiones en que Jesús llora, porque en realidad Jesús menciona en los evangelistas que llora en 3 ocasiones. En esta, ante la tumba de Lázaro, después sobre Jerusalén, y el escritor a los hebreos menciona que Jesús derramó lágrimas en Getsemaní. Entonces hay 3 ocasiones en que Jesús llora. Eso hay que tenerlo en cuenta, saberlo. ¿Y qué demuestra esto? ¿Qué demuestra? Dios llorando. ¿Qué revela Que era esto? humano, que era humano. Claro, la humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Ustedes cuando vean doctrina van a ver que hubo corrientes eh, de la historia de la iglesia que consideraban a Jesús que no había sido humano, que lo consideraban simplemente o un espíritu o una cosa esotérica, pero acá los evangelistas revelan que Jesús tuvo hambre en el desierto, tuvo sed en la cruz, lloró como cualquier otro ser humano, 100% Dios y 100% humano. Bueno, Amén. acá a partir de este milagro es que se detona el complot del Sanedrín, del Consejo de los 70 de los ancianos, en contra de Jesús. Juan capítulo 11, estamos en el episodio 143. Dice Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y que la nación entera no sea destruida. Y esto lo dijo por su propia cuenta, como sumo sacerdote en aquel tiempo, pero fue guiado a profetizar que Jesús moriría por la nación, por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría, perdón, congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Es decir, que de alguna manera Dios utilizó a un religioso opositor de Jesús para profetizar lo que iba a ocurrir acerca de la muerte, martirio y resurrección del Señor. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien por acá? Sí, Perfecto. Sanidad de 10 leprosos, camino a Jerusalén. Jesús seguía caminando, recorriendo aldeas, ciudades y yendo para Jerusalén, pasa por Samaria y Galilea y al entrar a una aldea,
Le salieron al encuentro 10 leprosos. Eso lo tienen en la lista también. Simplemente voy a mencionar Sí, algunas cosas que me parecen relevantes, pero ustedes tienen que trabajarlo. Se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y que aconteció que mientras iban, digo, fueron limpiados. Conocemos mucho acerca de esta historia, de lo que se predica, que de los 10 solamente uno volvió para dar gloria a Dios y para agradecerle. Se postró en tierra, dándole gracias, y era samaritano. Jesús dice, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Levántate, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Quiero mencionar acerca de este milagro, pues es un milagro para mí muy particular. Ellos son leprosos y en esa situación de enfermedad, que era una enfermedad declarada de muerte, saben ustedes que los leprosos no podían estar cerca de la comunidad, estaban excluidos. Andaban con una campana, una especie de campana para que todo el mundo supiera si andaban por ahí, para la gente se corriera o saliera. Algunos chicos les tiraban piedras. Eran los marginados de los marginados. Lepra era sinónimo de muerte en Palestina en la época de Jesús. Pero lo interesante de este milagro es algo que ocurre en el proceso. Porque ellos fueron leprosos de ahí a ver al sacerdote. El sacerdote es el que diagnosticaba. Era el médico, un poco el médico, que diagnosticaba el estado de la piel, según la mancha, el color, y si tenía posibilidad de restablecerse a la sociedad o estar excluido en un leprosario. Y dice que en el camino, es decir, en el proceso fueron sanados. Y acá es el mensaje que me parece que es más contundente y más poderoso. Porque nosotros creemos que Jesús tiene que hacer las cosas instantáneamente. Eso esperamos siempre de Dios, ¿no? Cuando pedimos un milagro, decimos, o creemos o pensamos que Dios lo tiene que hacer instantáneamente. Pero dice que mientras iban, es decir, en el proceso, fueron sanados. Porque alguno podría haber dicho, pero ¿cómo vamos a presentarnos así, leprosos? Los sacerdotes no van a, ni nos van a recibir, ni nos vamos a poder acercar. Pero fueron obedientes a la palabra del Señor, al mandato del Señor, y en ese proceso fueron sanados. Bien, enseñanza sobre la llegada de su reino. Un día los fariseos le preguntaron al Señor, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús le contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Era lógico, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuál era el mensaje de Jesús? ¿Quién se acuerda cuál era el mensaje de De los Jesús? cielos se ha acercado. El reino de los cielos camina entre ustedes. Exactamente. ¿Vieron cuando Juan dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Muchas veces se lee mal o se interpreta mal esa frase, esa palabra. Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cuando dice a lo suyo, significa a establecer su reino, a lo suyo. No dice a los suyos. Es decir, a lo suyo vino, a establecer su reino. Y los suyos, Israel, su pueblo, no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la Escritura, ¿no es cierto, Juan? Juan capítulo 1. Bueno, entonces le dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos le dirán, miren, allí está el Hijo del Hombre.
o está acá, pero no lo sigan, pues así como el relámpago estella ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día. Cuando venga el Hijo del Hombre, pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró a su barco y llegó el diluvio Oh, y estás desgraciado. todos, y lo destruyó a todos. Comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban, edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del fuego, fuego y azufre, y destruyó a todos. ¿Qué está diciendo el Señor? Está, está hablando de una característica, de algunas señales que van a anteceder a su venida. Son señales. Estas son las señales. Como ocurrió en la antigüedad, y como Dios profetizó y preparó a esa gente, pero esa gente no escuchó, no aceptó, rechazó, bueno, dice Jesús, así es, así será cuando el Hijo del Hombre viniere. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús le contestó, así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelarán que el fin está cerca. Bueno, una vez más, recuerden siempre que el reino de los cielos o el reino de Dios, que usa a veces indistintivamente el Señor en los evangelios, es el tema y la base fundamental del mensaje de Cristo, de Jesús, ¿no es cierto? Bueno, vamos a una parábola que es muy interesante. La parábola de la oración, mejor dicho, son parábolas sobre la oración que incluye a la viuda persistente y al fariseo arrogante. Son dos en una, dos en un tema. Bueno, Eh, ¿vieron Jesús? El método para enseñar preferido de Jesús era el método parabólico, porque el Señor mostraba esta historia, una historia cotidiana de la vida, y tenía siempre esta enseñanza, que moral y o espiritual. Entonces dice, cierto día, eso está en Lucas 18. Jesús le contó una historia a los discípulos para mostrarle que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Clave, clave, ¿no es cierto? Clave en la enseñanza de la parábola. La persistencia. Nunca darse por vencido. Y habla acerca de un juez que había en una ciudad que no tenía temor de Dios, un juez impío. Y se preocupaba por la gente. Pero una viuda de esa ciudad acudía a repetirle veces, a él repetidas veces, quiero decir, diciéndole, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente dijo, no temo a Dios ni me importa la gente. Es la confesión del juez, ¿no? Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces Jesús le dice, aprendan esta lección de este juez injusto, que al final le dio un veredicto justo para ella. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Es un ejemplo que traza Jesús en una historia acerca de no darse por vencido cuando uno ora, ¿no? Cuando uno ora. ¿Dios escucha siempre la oración de la gente? Pastor, siempre escucho. Pero él tiene sus tiempos, no los nuestros. Dalma, ¿quién dijo eso, perdón?
Bueno, en realidad quiero decirles que no, no siempre Dios escucha la oración, porque hay oración que, digamos, son estorbos, dice la Escritura. Y hay oraciones con falsas motivaciones también, así que Dios no la puede ni contestar ni oír. Es decir, cuando el corazón no está alineado con el Señor, por más que oremos, pero noten que acá este juez era un juez injusto, no temía a Dios, no le importaba para nada a la gente. Pero sin embargo, la persistencia hizo eh, que la mujer fuera beneficiada. El segundo ejemplo que da es similar, pero tiene una característica de la posición ante Dios a la hora de orar. Porque dice que dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un cobrador de impuestos, un publicano, un despreciado. No lo quería nadie a los recaudadores, porque los recaudadores de impuestos, los publicanos, eh, eran empleados de Roma y en ocasiones se quedaban convueltos, eran corruptos. Entonces la gente literalmente los despreciaba. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Escuchen, por favor, la oración del fariseo. Te agradezco, Dios, que no soy como otros. Dice otra versión, oraba consigo mismo, ¿no? Oraba consigo mismo. Ahora, es difícil que Dios escuche a una persona que ora consigo mismo. ¿No les parece? Hasta es absurdo pensar que Dios va a escuchar a alguien que habla consigo mismo. ¿Y qué se decía? ¿Qué se decía a sí mismo? Bueno, te doy gracias porque no soy como otros, ni tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Claro, el otro tipo, el pobre fariseo, estaba en un rincón humillado. Es decir, no soy como este despreciable tipo que está acá en el templo, que la verdad que es una vergüenza que no sé qué hace acá. Ayuno dos veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Y mientras oraba, se golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, ten compasión de mí, porque soy pecador. Les digo, Jesús les dice, a partir de esta situación, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Bueno, es muy simple la parábola de entender, ¿no es cierto? El mensaje es muy simple de entender, muy simple de entender. Cómo nos presentamos delante de Dios, la justicia, porque también dice el evangelista, aquellos que confiaban y que creían que eran justos por sí mismos. Así que le estás hablando a un público que se creían justos por sí mismos. Es típico del religioso, ¿no? Bueno, enseñanza sobre el divorcio. Mateo 19 y Marcos 10. Dos evangelistas hablan acerca de... ¿Se acuerdan que apareció una frase descolgada el otro día acerca de un evento que hablaba acerca del divorcio? Y dije, no, lo vamos a tocar acá porque acá está más completo. Y es un tema álgido para algunos círculos religiosos. Y en otra época, 20, 30 años atrás, era un tema que casi nadie quería tocar. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Recuerden, los fariseos cuando se acercaban normalmente era para que Jesús se equivocara, que pisara el palito, para tentarlo. Y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído
que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una misma carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no separe el hombre. Entonces, como ellos eran leedores de la ley, eran especialistas en la ley, ¿por qué entonces le dicen, Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Sobre. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Bueno, entonces, el debate y el problema, ¿cuál es acá? No es el divorcio, es el repudio. Y la causa del repudio. Recuerden que hablamos al principio que había tres escuelas que eh, una, creo que la Shimai, ya no recuerdo bien, pero al principio, hace 4 o 5 clases lo vimos, que es la que decía que por cualquier causa la mujer podía ser repudiada y podían darle carta de divorcio. Mateo 19. Por cualquier causa. Y otra simplemente se ajustaba a la escritura y a lo que dice Jesús, solo por causa de adulterio o 19. fornicación. Y eso es lo que la iglesia sostiene hasta hoy. 1. Se contempla otra norma hoy, siglo XXI, que es la del maltrato, violencia doméstica. No sé si les conté a ustedes, no importa si lo repito, porque dice Pablo, para mí no es gravoso y para ustedes es seguro que yo repita las cosas. Pero en una ocasión me vinieron a plantear un problema que había con una de violencia doméstica y yo le dije a la mujer que se fuera. Y alguien criticó esto diciendo nosotros, o sea, los pastores no le pueden decir a la gente lo que tiene que hacer. Perdón, perdón. Si la mujer está en riesgo de vida, yo sí le voy a decir lo que tiene que hacer. Más allá de que tome la decisión que quiera tomar, está en su voluntad de hacer. Pero sí muchas veces tenemos que, cuando en riesgo está la vida, la integridad física, sí tenemos que decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque a veces por abrumada, psicológicamente, por un montón de cuestiones, la mujer no puede tomar decisiones. Entonces es bueno que nosotros se lo digamos, más allá si toma o no la decisión. Bien, Jesús recibe a los niños, Mateo, Marcos y Lucas. Los sinópticos hablan de este episodio que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Recuerden, la cultura clásica, la cultura de la época de Jesús, los niños no eran considerados como ahora. Los niños eran un estorbo en ocasiones. Yo les dije, les comenté lo que ocurría con los niños, sobre todo con los niños enfermos. Es decir, para sobrevivir a la época de Israel, en la época de Jesús, uno tenía que nacer hombre y sano. Y ya tenía Tan- un plus ahí como para sobrevivir. Si nacía nena y o enfermo, tenía muy pocas chances. En realidad se dejaban abandonados en los caminos o simplemente se los mataba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Viendo Jesús se indignó. Pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto la mano sobre ellos, otra versión dice, tomándolo en brazos, se fue de allí. Es obvio que los discípulos estaban compenetrados con la cultura y sabían que los niños eran un estorbo, una molestia, no eran considerados como tal, como valiosos, aunque el judío era digamos, un judío, una familia judía bendecida, implicaba tener mucha descendencia. Pero después en la práctica ocurrían otras cosas. Vamos con el episodio del joven rico. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien?
¿Vamos perfectamente bien? Sí, pastor. Bien. Sí, pastor. Voy a tomar Pastor, este té horrible, espantoso, que es de hierbas, de no sé qué. Permiso, ¿eh? Sí, pastor. Espantoso, ¿eh? Bueno, el episodio del joven rico es muy interesante. Dice, dice la escritura que vino uno, Lucas dice un hombre principal, y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas No, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 19, Bueno, ¿cuáles son? No ese. matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu padre, amarás a tu Dios como, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice, esto hago todo el tiempo, desde mi juventud. desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? O sea, soy perfecto en lo que tiene que ver con los mandamientos. Pobre. Hay una frase acá que no ocurre en ninguna parte de los evangelios. Si bien dice que Jesús amaba a María, Marta y Lázaro, a ninguna otra persona se le dice lo siguiente: Jesús, mirándole, le amó. Eso no ocurre en ningún otro episodio. Jesús, mirándole, le amó. Y le dice, si quieres ser perfecto, andá, vendé todo lo que tenés y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Esa palabra perfecto no hay que confundirla, no es la perfección que nosotros creemos. Eso es la palabra en griego para perfecto es teleios, que significa alcanzar madurez o ir alcanzando mejora continua, ¿sí? No es la perfección que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y ver. Entonces, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, de cierto le digo que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Llevo 19. Otra vez les digo que es más fácil que entre un camello por una aguja que Sí, entrar un rico en el reino de Dios. Entonces sus 16. discípulos se asombraron en gran manera. ¿Quién podrá ser salvo? Le dijeron. Y acá está la clave. Acá está la clave de, en todo caso, la salvación. Para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. En términos de salvación está hablando acá, ¿no es cierto? Pero muchos serán primeros, muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. ¿Cuál era el problema del 19, joven rico? 30. ¿Cuál era el problema? dejar todas sus cosas, su bienestar. ¿Vieron que dice que tenía muchas posesiones? Ujú. Por eso se entristeció, porque las posesiones lo poseían a él. Y hay una gran diferencia. Decir que es malo ser rico es un absurdo como decir que es pobre, que es bueno ser pobre. ¿Entienden? Jesús no está condenando acá la riqueza, lo que está condenando es el corazón. Porque dice el apóstol Pablo que raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero. Y donde está tu tesoro, ahí es donde está tu corazón. No es un problema de posesiones y de riqueza, es que ¿dónde está puesto el corazón? Miren, vamos a hacer de cuenta que esto es un billete. Es un billete, vamos a hacer de cuenta, no es un billete. Se me acaba de ocurrir esto ahora. Si el billete está sobre mi cabeza, así, Es el que manda.
Es el que manda. me gobierna, me demanda. Sí. Ahora yo este billete lo pongo en el piso y yo estoy sobre el billete. ¿Se entiende la ilustración? Pastor, Sí, se puede pensar de que también es como un vicio cuando la persona se droga, alcohol, lo que sea, y sigue y sigue. Yo pienso que con el dinero pasa algo parecido, aunque no es igual. Puede el- ser. no se está hablando de una adicción acá, se está hablando de donde el hombre pone el corazón. La Ujú, adicción es otro estado, otra situación compleja, difícil, pero acá lo que Jesús lo que enseña es el estado del corazón. ujú. Sí, Cuando menciona el ojo de la aguja, que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de Dios, está hablando de un lugar en Jerusalén. Acá hay una controversia. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero hay datos arqueológicos que avalan esto que voy a decir, dan evidencia a lo que les voy a decir. Había una gran puerta en la entrada a Jerusalén que se cerraba a cierta hora y había otra puerta más chica. Entonces los mercaderes, cuando llegaban tarde, no podían entrar por la puerta principal. Aparte, una cuestión de seguridad. Es una ciudad fortificada, los muros. Entonces esa puerta chica estaba habilitada para los mercaderes que llegaban tarde o ciertas personas, en fin. Los camellos no podían entrar a menos que se les sacara la carga, se despojara de la carga y entraran, digamos, de rodillas, que era complejo, complicado, pero lo podían hacer. Vieron que los camellos son flexibles, muchas veces pueden lograr hacer eso. Y eso también revela, ilustra en cómo es la forma de entrar al reino, ¿no? Despojándose de toda riqueza, de toda vanidad, eh, de toda justicia propia, porque la puerta es angosta, es estrecha, lo dijo Jesús. Bueno, mm, es una enseñanza en realidad, de desapego a las cosas materiales. Vamos con la parábola de los obreros de la viña. El reino de los cielos es como Jesús, cuando dice eso, hace la comparación de la historia, de lo que implica y de lo que encierra la cultura del reino. ¿Sí? Entonces, el reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar un salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban ahí sin hacer nada, entonces le contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo y el propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. Y acá ocurre algo que no era normal, no era para nada normal. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad, vio otros que estaban allí y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajan hoy? Y le contestaron, porque nadie nos contrató. Entonces le dijo, únanse a los otros en mi viñedo. Terminaron de trabajar aquella noche, el capataz dijo al capataz, entonces este hombre, que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Y cuando recibieron la paga, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Todos, absolutamente todos recibieron el mismo jornal, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que dice la escritura? ¿Lo que dice la parábola? ¿Es justo o es injusto? A ver, escucho. está complicado. Por un lado es injusto porque los otros trabajaron más,
pero en lo segundo él les dijo les voy a pagar, no dijo cuánto horario ni nada, les dijo lo que le iba a pagar. Claro, en nuestro mundo, en nuestra cultura, nosotros estamos pensando en términos de horas de trabajo y de salario. Ujú. Pero la parábola en realidad no habla de eso. O sea, habla de eso, pero la segunda lectura es que está hablando de otra cosa. Es una ilustración. Lo que está hablando es que Israel, el pueblo de Dios, fue contratado, se le dio trabajo, se le acordó un jornal, lo cobraron, pero después entraron otros a última hora, los gentiles, al reino. Ahí está, ahí está. Y todos recibieron el mismo salario, porque la justicia de Dios ya no mira privilegios en saber quién es el pueblo elegido, escogido. Es decir, todos somos ahora, todos los que recibimos a Jesús somos considerados hijos. Los que le recibimos, fuimos llamados ser hijos de Dios. ¿Entienden? Claro, los que Ujú. recibieron la misma paga que el que había trabajado, nadie contrataba a obreros por una hora, pues se terminaba el horario de trabajo a las 6 de la tarde, terminaba el día. Entonces nadie contrataba por una hora. Entonces el, el- el- el tema de la enseñanza es esa, ¿sí? Por eso Jesús le dice, los que ahora son últimos, ese día serán primeros, y los primeros serán últimos. Full. Muy bien. Nuevo anuncio de su muerte y resurrección. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Le seguían a Jesús con miedo. ¿Quién? Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. Acá Jesús empieza a dar más detalle de la pasión, del martirio, de lo que iba a sufrir en manos de los religiosos. Jesús le dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y les condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Le encarcelarán, azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y escuchen esto, puede ser muy interesante, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendía lo que decía. No entendían lo que se le decía. Es como un anuncio con más detalles y determinante. De alguna manera Jesús le está poniendo fecha a la pasión. Es decir, les está diciendo, se está acercando la hora, muchachos, se tienen que preparar. Pero no entendían, no lo podían entender. Y ahora viene algo muy interesante, que es Jacobo y Juan pidiendo lugares prominentes en el reino. Esto lo relata Mateo y Marcos. Mateo 20, Marcos 10. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí. Perfecto, sí. perfecto. 32. Entonces los hermanos, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, Jacobo ustedes saben, ¿no? Que el nombre Santiago es una derivación de Jacobo. ¿Se los mencioné esto? ¿Se los enseñé o no? Jacobo es No. Santiago. Es decir, cuando le empiezan a agregar el san a los personajes bíblicos, a los apóstoles, es San San Jacobo, San Jacobo se derivó en Santiago, pero es San Jacobo que se derivó en Santiago, ¿no? ¿Se entiende? Entonces Jacobo es Santiago. En algunas versiones van a entrar como, como Jacobo y otro como Santiago. Entonces los hijos de Zebedeo se acercaron diciendo, Maestro,
querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Sí? Te queremos pedir un favor. Acá nosotros en confianza, que somos los hijos de los Boanerges, los hijos del trueno, ¿no? Que, bueno, sabes que te seguimos a vos, pero bueno, te queremos pedir algo en confianza, así entre nosotros. Mateo dice algo interesante, que se acercó a la madre de los chicos, de los hijos de Zebedeo, y postrándose, le rogó, le pidió algo. Entonces él les dijo, ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo algo que seguramente lo descolocó, ¿no? Ustedes no saben qué piden, no tienen idea. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Sí, Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Se acuerdan que hablamos del bautismo de fuego en la clase anterior? Que yo sí, les dije que es bautismo de fuego no es para cualquier cristiano, no es para cualquier creyente. Es una asignación de Dios específica y especial para el martirio. De eso estoy hablando del bautismo de fuego. Por eso Jesús le dice, yo, si yo soy bautizado, con ese bautismo ustedes pueden ser bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuando lo oyeron los 10, ¿qué pasó? Claro, comenzaron a enojarse contra Jacobo, contra Juan. Entonces Jesús los reunió y les dijo, miren muchachos, miren. Entiendan esto, porque si entienden esto, van a entender el verdadero discipulado. No solamente eso, sino el verdadero propósito por lo cual fueron llamados. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. ¿Vieron? ¿Vieron que hay gente que quiere lugares prominentes, posiciones en el liderazgo? ¿Para qué? Justamente para esto. Porque este es el espíritu. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Qué locura básica? ¿Qué enfermedad tiene cierta gente para querer acceder a puestos, ¿no? Pero muchas veces con motivación falsa. De esto estuve hablando mucho esta semana. Un consejo. eh, con la mano, con el corazón Nada en mis más. manos, se lo quiero compartir. Nunca peleen por una posición. Nunca peleen por un puesto en el marco de la iglesia. Nunca peleen por un puesto. Peleen porque un alma llegue a los pies de Jesús. Eso vale la pena. amén, amén. Lo otro es estéril, no tiene sentido y revela una condición del corazón. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por aceptar el consejo. Bueno, eh, la sanidad de Bartimeo, del ciego Bartimeo. ¿Lo tienen? ¿Lo van a trabajar? Dos o tres cositas quiero mencionar que me parecen apropiadas que ustedes por ahí no lo van a poder obtener por las características
de lo que le pido respecto al milagro. Eh, Sanidad del cielo. Bartimeo es el único personaje ciego al que se lo menciona con nombre, ¿no? Ujú. Es el único personaje que se lo menciona por su nombre, ciego, y que menciona la escritura que es el hijo de Timeo. Bar significa hijo y Timeo, hijo de. Bar es el hijo de Timeo. Y que tiene una capa, que la capa era importante, era muy importante, y que arroja su capa. Porque recuerden, la capa se podía dar como préstamo, como garantía, pero las leyes de Deuteronomio decían que al ponerse el sol se debería devolver a los, sobre todo a los pobres, para que no pasaran frío, ¿no? Sobre todo a los indigentes. Así que era un abrigo muy importante. Pero él dice que se sacó la capa, se despojó de la capa para ir a Jesús. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de en las bienaventuranzas, cuando hablamos acerca de la pobreza, la bienaventuranza, que no tenía que ver con falta de recursos, sino con mendicidad, ¿se acuerdan? Bueno, probablemente habrá ya sido una persona pudiente, pero se convirtió espiritualmente em, en mendigo por una gran necesidad que tenía. Y Jesús pasaba por ahí. Y cuando Jesús pasa, ocurren cosas. Cuando Jesús pasa por la vida de las personas, sí o sí ocurren cosas. Claro, hay Bien, queso, hay queso. vamos con la entrevista de Saqueo. ¿Quién era Sí, Saqueo? Lucas 18. ¿Cuál era el oficio? Recaudador de impuestos. ¿Persona despreciable por la sociedad, sí o no? Ujú. Sí, Sí, Jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura, era bajito y no podía ver por encima de la multitud. Recuerden, cuando se movilizaba la gente, cuando hablaba de gente de multitud, está hablando de 5.000 personas, 3.000 personas, mucha gente, mucha gente. ah, Así que se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro y ya se que estaba junto al camino. Mútense, por favor, muchas veces. porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando pasó por ahí, lo miró a Saqueo y le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Se bajó rápido, lleno de entusiasmo y alegría, y lo llevó a su casa. Y acá está otra de las enseñanzas acerca del repudio que sentía la gente cuando Jesús se juntaba, intimaba o comía con pecadores. La gente estaba disgustada y murmuraba. ¿Puede hospedarse en casa de un pecador de mala fama? Decían. Mientras tanto, Saqueo se puso en pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Si está fea a alguien, con los impuestos. Te devolveré 4 veces más. Jesús le dice, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Una enseñanza formidable acerca de de quién Jesús quería acercarse. Cosas que los religiosos no hacían, criticaban, censuraban y se sentían los policías morales. Y Jesús se complacía en juntarse con este tipo de gente repudiada por la sociedad. Bueno, parábola de las minas, Lucas 19. Otra vez, había una inquietud de de saber cuándo el reino se iba a manifestar. Porque recuerden, tanto los discípulos como el resto de la gente estaban esperando
un reino que los liberara de la opresión de Roma. Pero un reino, digamos, en lo económico, en lo militar. Y Jesús reunía todo ese tipo de expectativas que ellos tenían por las señales, por la cantidad de señales que se movía alrededor de Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús le cuenta esta historia. Un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata. Y les dijo, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. O sea, había una mala relación entre súbdito y él. Cuando lo coronó el rey, volvió y lo llamó a los siervos, a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias había tenido. El primer siervo afirmó, amo, invertí dinero y multipliqué 10 veces. Bien, yo, exclamó el rey, eres buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Al siguiente siervo informó, amo, invertí tu dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, vamos, escondí dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar. Esto es muy similar a la parábola de los talentos. La última parábola que Jesús menciona es la parábola de los talentos, la última que vamos a ver. Es muy similar. Se le confía a gente dinero, pero talentos no es dinero, después lo vamos a ver bien. Se le confía a gente recursos y la gente con ese recurso tiene la opción de invertirlo o de no invertirlo. Entonces Jesús le dice, siervo perezoso, dijo el rey a los gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era hombre duro, que tomo de lo que no es mío y cosecho de lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubieras podido obtener algún interés. Luego le dijo a los que estaban ahí, quiten el dinero de este siervo y déselo al que tiene 5 kilos. Pero vamos, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Entonces, ¿qué le dice el rey? A los que usan bien, a los que usan bien lo que se le da, escuchen esto por favor con atención, a los que usan bien lo que se le da, se le dará más aún. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a estos enemigos míos, que no quería que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlo. Bueno, acá la lectura es muy simple. Primero que el hombre que no invirtió tenía una muy mala perspectiva o visión de lo que era el rey, que simboliza al Señor, ¿no? Que es difícil de tratar. En la parábola de los talentos dice que era un hombre severo. Es decir, una visión de Dios totalmente distorsionada. No es así Dios. Entonces, con lo que les da, esto tiene que ver con la ley del uso, con mayordomía. Tiene que ver con eso. Con qué hacemos con lo que el Señor nos da como recurso. Y en este caso está hablando de lo que Dios le dio a Israel todo el tiempo y no lo valoraron. No lo valoraron. Pero al que sí lo valoró, se le dio la posibilidad de darle aún más. Bueno, ¿dónde estamos? A ver, son las 21. 5 minutos nos tomamos, ¿sí? 5 minutitos. Tomen agua, por favor, vayan al baño y volvemos porque entramos a los días finales, a la última semana. Es decir, que este tiempito que nos queda ahora y la última clase va a ser acerca de la última semana. Ya estamos en la última semana. Y vamos a tocar ahora el complot del Sanedrín contra Jesús y Lázaro. Ya venimos, ya vengo, ¿sí? 5 minutitos. Sí, porque los Y otro archivos primo.
Hermanas, por favor, las que tienen el micrófono abierto, ciérrenlo, que molestan. ¿Estamos? ¿Estamos de vuelta? Sí, pastor. Bueno, me fui a calentar este té espantoso, que es un espanto, que dicen que hace bien. ¿Y de qué? Perfecto, episodio 156. El complot del Sanedrín contra Jesús y Lázaro. Estamos cerca de la celebración de la Pascua judía. Les dije que Pascua, Pentecostés y Tabernáculos eran tres de las fiestas más importantes de Israel. Todo el mundo se movilizaba ¿a dónde? Al centro
religioso de la época, que era Jerusalén. Los judíos estaban dispersos, por eso Pedro le escribe a la diáspora, los dispersos, en muchas ciudades. Cisjordania, Grecia, Egipto. Para la Pascua, todo el mundo que estaba en países, ciudades limítrofes, se movilizaban a Jerusalén. Entonces dice Juan, capítulo 11, que ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes. ¿Por qué venían en varios días antes? Para participar de la ceremonia de la purificación, previa al comienzo de la Pascua. Y seguían buscando a Jesús. Pero mientras estaban en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. ¿Vieron? Ya comienza ahora una planificación, algo mucho más sistemático para aprenderlo. Recuerden, estamos entrando en la última semana. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. ¿Qué pasaba con Lázaro? Lázaro era una atracción turística ahora, el resucitado. Entonces todos los que venían querían ver al fenómeno, el fenómeno que Jesús había resucitado. Porque recuerden que cuando ocurrían este tipo de cosas, la noticia de boca en boca se iba transmitiendo y no solamente querían ver a Jesús, sino también a Lázaro, ¿no? La atracción turística. A quien Jesús había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bueno, entonces ya nos introducimos a la entrada triunfal, al episodio de la entrada triunfal, que esto ocurre una semana antes de la pasión, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelistas, los cuatro evangelios, relatan la entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Fagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de frente y a entrar en ellas, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, y desatarlo y traerlo. Jesús hacía estadía en Betania. ¿Quién vivía en Betania? Su círculo de amigos, Marta, María y Lázaro. Era como ¿vieron? Acá nosotros decimos su parada. ¿Vieron cuando alguien viene y hace su parada? Bueno, estaba a aproximadamente 3 kilómetros de Jerusalén, cerquita. Entonces Jesús les da instrucciones para que vayan a buscar a este pollino atado, en el cual ningún hombre había montado jamás, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan y respondan, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataron el pollino, los dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita y lo trajeron a Jesús. Esto es evidente que ellos recibieron, es decir, los dueños del pollino, recibieron alguna información, o en sueños, o habrían leído la profecía, no sabemos, no lo podemos aseverar, pero nadie saca un animalito y se lo lleva como diciendo, es para el Señor, ¿no? O sabían que Jesús estaba ahí, creían en Jesús y accedieron a esto, a que se lo lleven.
El Señor lo necesita. Lo llevaron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y es lo que ocurre, lo que ocurre acá, el episodio que ocurre es lo que se llama la entrada triunfal. ¿Y cómo era el marco? ¿Cómo era el escenario? Bueno, ponían sus mantos y ramas. Por eso es el domingo de ramas, no es el domingo de ramos, es de ramas. Extendían. Eso era propio en la época, en esa época para los reyes. Era una bienvenida y una honra para los reyes. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios, dando grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, ¿no? Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, ¿qué cosa? Si estos callan, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró Jesús sobre la ciudad? ¿Por qué? Bueno, lo dice ahí y lo voy a parafrasear. Jesús llora sobre la ciudad porque dice que ellos no conocieron el tiempo de su visitación, lo que es para tu paz. Ahora está encubierto en tus ojos. Cuando habla acerca del tiempo, está hablando del kairos, ¿no es cierto? Del kairos de Dios. No conocieron el momento, el kairos. Esto que está ocurriendo es algo trascendental, histórico, profetizado por Zacarías. No es un episodio más. Y dice, después de llorar sobre la ciudad, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, el tiempo, el kairos, de tu visitación. Esto va a ocurrir en el año 70, después que Jesús muere, resucita, asciende a los cielos. En el año 70 lo que va a ocurrir es el sitio de Roma. Y lo que va a ocurrir es que no va a quedar piedra sobre piedra en la ciudad y en el templo. No va a quedar absolutamente nada. Zacarías, esto obedece a profecías de Zacarías, Zacarías 9:9, 500 años antes. El Salmo 118 del 24 al 26 habla de esto. Lo dijo David, 1000 años antes. Y después obedece también a una profecía, ¿saben de quién? De Jacob. En capítulo 49, el anteúltimo libro de Génesis. Dice Judá, te alabarán tus hermanos, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Está hablando de este momento trascendental. Es decir, menos de 1000 años, más de 1000 años de lo que profetizó David y de los 500 que profetizó Zacarías. Entonces está hablando del domingo de Ramos y la razón por la cual llora es por la destrucción de Jerusalén, particularmente por el año 70. La maldición de... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? Maldición de la guerra estéril y la purificación del templo. Esto va en simultáneo. Esto lo relata Marcos, Mateo y Lucas, Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. Y uno dice, pero Jesús no era ecológico, ¿no? ¿Cómo va a maldecir una higuera? Bueno, recuerden que esto es uno de los dos milagros punitorios que realiza Jesús, sobre los cerdos y sobre la higuera. No hay que confundir con la parábola de la higuera estéril. Este es otro episodio. Acá es concretamente una maldición sobre una higuera. Marcos dice que a la mañana siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Vio a cierta distancia que había una higuera frondosa, así que se acercó a ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas.
porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús le dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Cuando los discípulos lo oyeron, se quedaron en suspenso, ¿no? Bueno, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró al templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que ponían, vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Le dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo, porque tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esta es la segunda purificación. La primera es cuando comienza su ministerio y la segunda cuando está terminando su ministerio. Estamos a una semana del final del ministerio público del Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué creen que Jesús hace esto al principio y al final? Y me voy a la dieta, comé, papi, comé. Bueno, no quiero comer, pero la pregunta era Ah, la, es pre- que me... la pregunta era esa. No me dio hambre todavía, pero la pregunta es, ¿por qué al principio y al final del ministerio la purificación? Algunos dicen que fue una sola purificación, pero en realidad fueron dos purificaciones. Y está relacionado con con la higuera que Jesús maldice. Bueno, porque en realidad el templo, de la misma manera que la higuera, no le podía dar nada a la gente. De la misma manera que esa higuera no podía dar fruto a la gente porque estaba frondosa, estaba hermosa, pero no tenía fruto. De la misma manera, el templo no era un lugar de frutos para la gente, era un verdadero mercado. Recuerden, se los mencioné, la gente venía de lejos, Egipto, Cisjordania, de todo, y te traía el animalito y yo les decía, no. El animalito que tienen que comprar es ese certificado acá por el sumo sacerdote o los sacerdotes, marca esta, la que vendemos nosotros. Era un mercado, era un negocio. Es decir, que estaba tan corrompido el sistema religioso que Jesús dice, el templo, el sistema religioso no puede dar respuestas a la gente. El templo no incluye a la gente, lo excluye, no da más respuestas. Es estéril, absolutamente. Parece frondoso, el templo es muy lindo, como la higuera, parece que puede dar, pero no da absolutamente nada. ¿Mm? Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad a la mañana siguiente y al pasar junto a la higuera que había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior. Bueno, esta maldición en realidad es un símbolo profético de del estado de la nación y del sistema religioso. 159 episodios. Acá encontramos ahora unos griegos que buscan a Jesús. Acá hay otra evidencia en que Jesús se da cuenta y trata de transmitirle a los discípulos que el tiempo se está acercando. Porque cuando vienen de otras naciones a ver a Jesús, es que el tiempo se va acortando. Entonces dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. eh, Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron, tercerizaron toda la información, vio el pedido, y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
Esta comparación de la siembra y digamos, de la siembra y la cosecha, o de la siembra y el crecimiento, es una imagen de la muerte y la resurrección. Cuando habla de que el grano de trigo no cae en tierra y muere, está hablando de su muerte. Y solamente si se muere, puede llevar mucho fruto. En la resurrección, de eso está hablando Jesús. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Acá Jesús comienza a manifestar otra vez su humanidad, su propia humanidad. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto ha llegado. A esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Miren lo que ocurre acá, algo muy interesante. Vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y acá encontramos otra manifestación del Padre con voz audible. Y la multitud que estaba ahí, es decir, que fue muy evidente, había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Y Jesús respondió, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra y a todos atraeré conmigo mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, que todo este relato está hablando de su angustia, de su muerte y de la manera en que iba a morir. Mm, mm. Acá Jesús, ahora en este episodio que es el 160, muestra otro, otro lado, otro costado del mensaje de la higuera estéril. ¿Cuál es el 160? Al ver esto los discípulos, esto está en Mateo 21, Marcos 11, quedaron asombrados y se preguntaron, ¿cómo se marchitó rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe, y no dudan, pueden hacer cosas como esta y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña que se mueva, que se eche al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, lo recibirán. Esta es una enseñanza ahora netamente acerca de la fe, ¿no? Pero de una fe extrema, una fe salvaje. Dice, noten, Jesús dice, no oren a mí, no oren, no me pidan a mí. Ustedes díganle a la montaña que se corra, que se mueva. ¿Entienden la diferencia? Es decir, ustedes están dotados y están capacitados para decirle a una montaña que se mueva. Y si no dudan, la montaña se moverá. Bueno, dotados y capacitados para esto, los discípulos. La pregunta, ¿y nosotros? ¿Nosotros también o no? Pregunta. Sí, por supuesto que Sí, sí. Exactamente. Bueno, ustedes en el libro tienen una secuencia de la última semana, del domingo, lunes, martes. No le presten atención digamos, cronograma de los días, porque no es lo que yo creo y lo que yo enseño. ¿Sí? Acá hay
el día tiene el domingo la entrada triunfal a Jerusalén, el lunes la purificación del templo y la higuera, el martes Jesús predice su destrucción, como vimos recién, María de Betania unge a Jesús, Judas hace arreglos para entregar a Jesús a las autoridades judías, y después, a partir del jueves en adelante, no es correcto. Yo les voy a explicar la próxima clase cómo es el orden cronológico de la última semana, porque no, es que eh, no muere, no creemos que Jesús no muere el viernes, el jueves, como se dijo todo el tiempo, muere el miércoles. la tradición. Y se los voy a probar por el Shabbat, porque les voy a explicar, les voy a enseñar que el Shabbat no es solamente el sábado, porque hay un Shabbat de calendario y hay un Shabbat religioso. ¿Sí? Lo importante es que ustedes sepan que es el día 14 de Nisan que Jesús, que es el día que muere. Y eso es clave, fundamental, porque es el día 14 de Nisan cuando se instituyó la Pascua. Se preparó el cordero Cuestión. y se entregó en sacrificio. Y 4 días antes se preparaba el corderito. ¿Cómo tenía que ser el cordero? ¿De qué manera? Perfecto, inmaculado, sin mancha, como fue nuestro Jesús. Sin ninguna defecto, sin ninguno, ni uno. Y ese animalito es el prototipo de los animales domésticos, creo yo, ¿no? Pues se llevaba a la casa y estaba, incluso se dice que, los historiadores dicen que hasta jugaba con los chicos, se encariñaba a los chicos, pero también era para enseñarle a las futuras generaciones, y sobre todo a los chicos, lo que ocurría con ese animalito, que era un animal inocente que iba a ser entregado en sacrificio por los pecados del pueblo, de la familia y del pueblo. Porque déjeme decirle que Pascua no es solamente una fiesta nacional, es una fiesta que se celebra en familia. Así fue como se organizó en Egipto. Un cordero por familia. Y si era demasiado, se juntaban, pero era una fiesta, una ceremonia, una invocación familiar, que después se trasladó a una nación. ¿Sí? Bueno, oramos aquí, oramos. Si tienen alguna duda, anoten por favor. Y la próxima semana estamos terminando con la segunda parte, va a ser de la que más me gusta a mí, que es lo que más me apasiona, que es la muerte y las evidencias de la resurrección de Cristo. Eh, Eso es clave y fundamental entenderlo, saberlo, porque hay muchas cosas que no las sabemos, pero hay muchas evidencias de la resurrección de Cristo que son legales e históricas. En ciencia se puede probar fácticamente muchas cosas, la ciencia pide evidencias, pero también en ciencia se puede demostrar en términos legales e históricos. Entonces, Ay, pues ya podemos aprendí. demostrar científicamente que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Me apasiona ese tema, no voy a espolear nada ahora, pero lo vamos a ver con lujo de detalle la próxima semana. ¿Amén? Bien. ¿De acuerdo? Sí, yo también. A ver, ¿está la pastora Jessica por ahí? ¿Pastora Jessica está por ahí? Yo creo que la vi. Jessica Saldaña. Sí, Ah, ¿podría orar, por favor, Pastora Jessica, para despedirnos? amén, Bueno, sé que viene de la amén, amén. facultad, viene con los tiempos justo la pastora, así que, por favor. Sí, amén. Oramos. Poderoso Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra, por tu tiempo, el tiempo que tú, no, Señor, nos estás enseñando. Padre, oramos para que todo lo aprendido quede grabado en nuestro corazón, Señor amado, en nuestro pensamiento, que podamos ponerlo por obra, comprender más de tu sabiduría, Señor. Bendice a tu siervo, Señor, que nos trae cada día la enseñanza, Señor, y a cada uno de mis hermanos, sus hogares. Y te entregamos nuestra vida, Señor, para servirte conforme a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, Amén. amén. Déjeme decirles, por favor, gracias, Pastora Jessica. Déjeme decirles una buena, darle una buena. El pastor Osvaldo París, por el que estaban orando, ha tenido una evolución. Así que tiene que seguir internado por ahora, pero ha tenido una evolución. Así que por favor sigan orando por el pastor Osvaldo y oren por mí, por favor, también un poquito más, ¿eh? Un poquito más. No le pido mucho, pero un poquito más, para que pueda hablar correctamente la próxima clase y por lo menos pueda dormir de noche, ¿sí? No le pinchen Amén, pastor. al, 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 al- al muñequito, por favor, oren. Bendiciones. Dios le bendiga a todos. Chao, pastor, Bendiciones a bendiciones para todos, Dios ti. los bendiga. Bendiciones. Dios le bendiga a todos. Buenas Abrazo. noches. Que se mejore, Bendiciones. pastor. Bendiciones, Bueno, Chao, muchas pastor, pastor. gracias. Buenas que noches. Muchas mejore. gracias, Jessica. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, pastor, bendiciones. Buenas noches. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Bendiciones. 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 Bendiciones para Bendiciones, todos. que se mejore pronto, pastor. Que Muchas Dios lo bendiga, gracias. pastor. Oramos Muchas por su gracias. recuperación. Muchas gracias. Bendiciones.